desde Blanes, Girona. Miguel Arcángel, hola. Blanes es el pueblo, me parece, ¿no? El pueblo de Camilo VI, ¿no? Miguel Arcángel, hola. Sofía Navarro, ¿qué tal? Buenos días desde Perú. Miguel Arcángel se ve y se escucha bien. Minerva Rodríguez, buenos días para ustedes y buenas noches para nosotros en USA. Es un gran privilegio conectarnos, bueno, y para mí que participéis en este directo, en esta tertulia en la madrugada. Aquí en España ahora mismo son las 6:32 de la mañana y tenemos un día bastante frío, tenemos una ola de frío sobre España de nuevo, sobre todo, bueno, no aquí en Asturias está un poco lluvioso, pero nada más, pero en la zona del Mediterráneo parece ser que está muy frío. Estaba nevando en Valencia, en Castellón, que son zonas en donde normalmente no suele nevar nunca. Me imagino que en Soria, donde vive Miguel Arcángel, debe hacer un frío terrible. Hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre cómo poner límites a un narcisista, pero lo he enfocado desde la perspectiva de las diferentes técnicas manipulatorias que usa el narcisista para aprender cómo responder a esas técnicas, cómo enfocarlas, cómo descubrir muchas veces en conductas que a veces nos parecen normales, descubrir ese intento por causar daño, por provocar zozobra, por tratar de crear inseguridad en la víctima, en la persona, y al mismo tiempo hacerlo como que se le está haciendo un favor, ¿no? Como que en muchas ocasiones la víctima es la culpable y el narcisista es quien la protege de eso que está ocurriendo. Buenos días, Adelaida Zuluaga, buenos días, Vicente, y a todos desde que estoy escuchando sus vídeos. Ya no voy al psicólogo. Gracias por tanta ayuda, buen provecho por el cafecito, muchas gracias. Me encanta que digas eso porque, bueno, significa que estos directos, estas tertulias, estas reuniones en la madrugada, estas conversaciones son útiles y sirven para que cada persona vaya revisando su situación personal y vaya mejorando en esas condiciones en las que vive, ¿no? Silvia Amor, buenos días, doctor Antonio de Vicente, se escucha bien, acá en Argentina hace mucho calor, saludos. Sí, porque en Argentina están ahora en pleno verano, sé que en Chile también hace mucho calor y tienen ahora mismo la desgracia de estos terribles incendios que están ocurriendo, que está todo el centro de Chile en llamas y es algo tremendo. María, hola a todos, aquí diciendo presente desde Texas, lista para tomar notas y compartir el link. Miguel Arcángel, también nieve aquí, es que Soria es muy frío, ¿no? Soria y Teruel yo creo que son las zonas más frías de España, quitando la alta montaña, ¿no? Perla Gil, buenas noches, doctor, ¿qué tal, Perla? Paula, hola, buenos días, don Antonio. Bueno, vamos a ir pasando. Antes de nada, recordaros como siempre los libros que tenemos, La Piedra Gris, que podéis encontrar en Amazon, Cómo sobrevivir a un narcisista, Contacto Cero, El Camino a la Libertad, y sabéis ya también que hemos sacado un nuevo libro, La Madre Narcisista, una tragedia familiar, en donde hablamos de todas esas peculiaridades que tiene la madre narcisista. La verdad es que es un libro muy, muy interesante. Cocotrip, saludos desde California. Vine a ver lo de mi divorcio y a traer a mi nuera al doctor, pero ¿por qué me siento mal al estar cerca del narcisista? Él aquí vive y me ha vuelto la ansiedad. Bueno, porque la ansiedad precisamente se trata de eso, se trata de cuando anticipamos una situación de peligro. Tú tienes la sensación de que como en primer lugar, estás tratando algo que te relaciona con el narcisista, estás con tu suegra, que también te relaciona con tu nuera, que también te relaciona, no, en ese caso no te relaciona.
y te estás aproximando al lugar donde vive el narcisista. Todo eso, ese aproximarte al narcisista te genera pensar en todas esas situaciones y eso te provoca la ansiedad. Es algo natural. Pero bueno, también hay que verlo como un buen momento para que pongas en práctica todas esas técnicas de las que hemos hablado para controlar la ansiedad. Tienes que tratar de respirar adecuadamente, tratar de respirar lentamente, tratar de ejercer el control mental. Ahí puedes empezar un poco, no te preocupes si no te funciona a la primera, requiere cierta práctica, pero sí es muy interesante cuando una persona tiene esos momentos de ansiedad para poner en práctica todo ese tipo de cosas, para empezar a ver cómo hacer un poco de relajación. La relajación se puede hacer en un minuto, en cualquier sitio en donde uno está esperando por cualquier cosa, en el auto, en cualquier circunstancia, uno puede hacer una pequeña sesión de relajación de 30 segundos, de un minuto, de 3 minutos, y ahí empieza a practicar. Todas estas técnicas de control mental de las que hablamos hace unos días y de relajación son técnicas que requieren cierta práctica, que hay que poco a poco ir poniéndolas en funcionamiento. Por ejemplo, a la hora de dormirse es un buen momento para poner en práctica esas técnicas. Antes de dormirse, tratar de ejercitar, por ejemplo, la relajación o la respiración controlada. Y os vais a dar cuenta con qué facilidad conseguís dormiros una vez que la hayáis practicado un poquitín. Es algo que requiere su práctica, pero que hay que aprovechar cualquier momento para ir practicándolo, y os vais a dar cuenta como cuando el día que de verdad necesitéis relajar una situación de ansiedad, de nerviosismo, lo vais a conseguir con facilidad. Saludos, nos manda un mensaje indescifrable, nos manda un cafetín, claro que sí, aquí estamos disfrutando de este café tan rico. Ellen Carías, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lourdes González Servín, hola don Antonio, de acuerdo a su tema se le está dando mucha importancia a esa persona y no es el único hombre en la tierra, saludos y bendiciones. Bueno, lo que pasa es que lo que estamos es explicando las condiciones para que las personas comprendan la situación en la que están y comprendan la personalidad del narcisista y sean capaces de tomar la decisión más adecuada en los momentos en los que se encuentren frente a él o sufriendo los daños, ¿no? Sofía Navarro, hola, buenos días. Mabel C., hola, buenas noches. Antonio y a todo el grupo. Laura Jorrizma, buenos días, buenas noches a todos. Gaby Garza, buenas noches, doctor Antonio, gracias por sus charlas, son de gran ayuda para mí. Sofía Navarro, ¿cómo trato al narcisista que trabaja conmigo? Soy su jefa, contacto cero imposible y piedra gris me resulta complicado, siento que está a punto de estallar, ¿cómo lo trato? Bueno, eso vamos a pasar después, mira, va a ser la primera pregunta, Sofía Navarro, que vamos a responder después de hablar del tema que nos toca hoy. Ellen Carías, saludos, doctor Vicente, se le saluda desde Los Ángeles, California. Gracias por sus consejos y me pondré a hacer ejercicios. Sus consejos me motivan para... Me pondré a hacer ejercicios. Sus consejos me motivan para hacerlo. Pues muy bien, Ellen, te animo a que te pongas en marcha. En California, en Los Ángeles, hay un clima fabuloso para hacer ejercicio, así que ánimo. Raza de Bronce, buenas noches, doctor de Vicente desde México. Mónica Guerrero, saludos doctor, les tuve de vacaciones y solo escuchaba las repeticiones, pero ya estoy aquí, saludos a todos, espero que hayas disfrutado de esas vacaciones y hayas vuelto muy descansada y relajada. Elena Teresa Buades Navarro, hola, buenos días desde Alicante, gracias por sus directos, una madrugadora como yo. Alejandra Padilla, hola doctor desde León, Guanajuato, bienestar, hola, ¿qué tal? Buenos días desde Gijón, también bienestar, estamos por la mañana y por la tarde aquí juntos, reunidos. Laura Jorrizma, ¿en qué caso el narcisista sea el jefe de tu trabajo? Y en caso de que el narcisista sea el jefe de tu trabajo. Bueno, es una pregunta que vamos a responder junto con la otra, que también nos plantea Sofía, así que más adelante vamos a hablar sobre ello. Gaby Garza, muchas gracias por su aportación de $5. Gaby siempre
tan pendiente de colaborar económicamente. Sabéis que los que queráis hacer alguna aportación al canal, que se agradece mucho, tenéis abajo un signo de dólar que podéis hacer vuestras aportaciones. También siempre se me olvida comentar que tenemos un Patreon. Patreon es una aplicación en donde aquellas personas que quieran ser colaboradoras permanentes del canal pueden hacerlo con pequeñas aportaciones que creo que empiezan por $2 al mes, una cosa así, y de esa forma estáis colaborando de una forma, agradeciendo de alguna forma esta información que estamos transmitiendo y facilitando que la sigamos extendiendo, que sigamos trabajando en ampliarla. Ahora estamos con un proyecto también de crear una página web y darle una estructura más sólida a todo este entramado que tenemos. Ya hay varias personas que están trabajando para el canal, para desde la edición de los vídeos, el estar pendientes de lo que es el tema del software, iluminaciones, cámara. Ya hay varias personas que trabajan a tiempo parcial, pero que están colaborando en el canal, y con esas aportaciones nos ayuda bastante a poder ir creciendo y desarrollándolo. La idea es crear una página web en donde podamos hacer un blog y poder ir subiendo artículos diferentes y diferente material que va a resultar muy interesante. Mabel Aravena, saludos, doctor, desde Chile. Yo salí de una relación narcisista, contacto cero, y sanar emocionalmente es lo más importante, sanar tu niño interior. ¿Por qué ellos reconocen tus patrones? Saludos. Bueno, después vamos a contestar. Asun Córdoba, buenos días. Yo estuve 30 años con un narcisista sin saberlo. Hace 5 lo dejé sin entender ni idea del tema, pero gracias a usted lo estoy superando. Pues me alegra mucho, Asun, que hayas conseguido, en primer lugar, dar ese paso tan importante que supone alejarse de un narcisista, y en segundo lugar, ser capaz de superar esa crisis que viene después de alejarse del narcisista. Siempre o casi siempre, cuando uno se aleja de una persona tóxica, siempre existen una serie de vínculos, de dependencias que hacen difícil realmente también todas las manipulaciones que ejerce el narcisista para perjudicar y dañar a esa persona que trata de alejarse de él, ¿no? Y ser capaz de superar esa crisis, esos momentos difíciles que se pasan, es realmente importante y tiene un mérito enorme. Bueno, si os parece, vamos a ir ya pasando al tema. Como os comentaba, el tema de hoy es cómo poner límites. A ver si Sí, sigue funcionando bien. Cómo poner límites al narcisista, pero vamos a verlo desde las diferentes manipulaciones que emplea el narcisista, sobre cómo el narcisista trata de constantemente derrotar, sobrepasar, abusar de esos límites o de esas condiciones que tiene cada persona. Trata siempre de buscar la manera de provocar el mayor daño posible, de destruir la autoestima, de vejar a la persona. Muchas personas constantemente se preguntan que cómo es posible que haya un sujeto con esta naturaleza, ¿no?, con estos objetivos en su vida, que sean simplemente causar dolor, causar daño. Lo hemos explicado innumerables veces, toda la teoría del combustible narcisista. El narcisista necesita un refuerzo, en este caso un combustible, lo que llamamos un combustible negativo, que es esa respuesta emocional que da una persona cuando se siente derrotada, cuando se siente humillada, esa respuesta de reclamación, de exigencia, de preguntar ¿por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me tratas de esta manera? Esa respuesta es lo que al narcisista le hace sentir importante, lo que le hace sentir que domina a la persona, que controla la situación, y eso es lo que le hincha, lo que le nutre, lo que le alimenta, ¿no? Por eso, frente al narcisista, la mejor opción, siempre decimos, que es aplicar el contacto cero y alejarse de él, pero no siempre es posible por muchas circunstancias, porque las víctimas en muchas ocasiones se enamoran del narcisista, crean una serie de vínculos, muchas veces se desarrollan, o casi siempre se desarrollan, cuando es en pareja, se desarrollan contratos, como puede ser, por ejemplo, el matrimonio, o por ejemplo la propiedad de una vivienda, o diferentes circunstancias. Eso hace
que en ocasiones, unido con las dependencias que se generan, que hace que sea difícil alejarse del narcisista. En esos casos, cuando uno debe convivir con un narcisista, al menos hasta poder ir solucionando sus problemas y alejarse de él, tiene que aprender a poner límites, y para aprender a poner límites tiene que reconocer perfectamente esas violaciones que el narcisista provoca constantemente de los derechos, de la intimidad, de la integridad de la persona, ¿no? Existen muchas veces la persona se queda cegada, ya sea por el miedo, ya sea por estas dependencias que tiene. En ocasiones incluso la víctima tiene miedo a perder al narcisista por esos vínculos que se han creado, por esas relaciones. En ocasiones el narcisista es el sostén económico de la víctima, porque también así lo provoca en muchas circunstancias el propio narcisista, obligando a la víctima a dejar su trabajo o a dejar esas fuentes de ingreso que tenía, alejándose de familiares, de amigos que en algún momento la podrían ayudar, y se queda completamente aislada. Hoy vamos a ver esas diferentes técnicas que utiliza el narcisista para poder romper esos límites de la persona, y vamos a ver cómo poder hacerle frente y cómo poder frenar un poco al narcisista en esas circunstancias. Como siempre decimos, lo mejor es alejarse, pero ya vemos que no siempre es posible. Una de las técnicas que más utiliza el narcisista es la que se conoce como técnica del pie en la puerta. La técnica del pie en la puerta quiere decir que en algún momento en que el narcisista quiere romper esos límites de la víctima, en algún momento en que el narcisista quiere sobrepasarse en algún sentido, lo que hace es primero hacer un intento suave, una pequeña manipulación, un pequeño trastoque para ver cómo respondemos a esa situación. Por ejemplo, cuando el narcisista empieza después del bombardeo amoroso, esto es lo más típico, ¿no? Cuando el narcisista quiere empezar a manipular a la víctima después de haber estado intentando enamorarla, después, o habiendo logrado enamorarla, después de haber estado creando esa dependencia, lo que hace es que un día, por cualquier circunstancia, simplemente se enoja suavemente, se enoja un poco por algo que según él no está a su gusto. La finalidad de ese enojo no es en este momento causar daño a la víctima, no es enfrentarse a la víctima, no es crear ese patrón que después va a seguir, sino simplemente es esto que llamamos de la técnica del pie en la puerta, es ver cómo responde la víctima ante esa situación. Normalmente, como es un enojo pequeño, es una situación pequeña, la víctima normalmente suele responder muy favorable al narcisista, aceptando esa crítica que el narcisista le hace, tratando de corregir eso que le dice, que normalmente suelen ser cosas totalmente injustificadas, pero la víctima, como está enamorada, como ha recibido un trato maravilloso, como tiene una gran consideración por el narcisista, muchas veces, aunque no entiende por qué el narcisista toma esa actitud, simplemente resuelve a favor del narcisista, se pone de parte del narcisista, lo comprende, se busca una explicación para justificar eso y acepta esa presión, esa pequeña violación de sus derechos que le está proponiendo el narcisista. Se llama la técnica del pie en la puerta porque una vez que uno mete el pie, una vez que uno empuja, la puerta queda sin cerrar, y entonces con un poco de presión del narcisista es capaz de vencer todos los obstáculos, todos los límites que ponga la persona y conseguir traspasar todas las barreras. El narcisista empieza así, de esta manera, con una pequeña falta de respeto, con una pequeña violación de esas reglas, de esos límites, pero a continuación va a venir otra violación un poco mayor, va a venir otra falta de respeto un poco más grande, y así poco a poco, en muy poco tiempo, va pasando de una situación de enamoramiento a una situación de abuso total y completo, sin que la víctima prácticamente se haya dado cuenta de cómo se está produciendo esta transformación. Hablábamos de los límites, cómo podemos evitar estas circunstancias. Realmente es difícil, sobre todo porque la víctima en muchas ocasiones no se da ni cuenta de lo que está ocurriendo. La víctima trata en principio de justificar, son cosas muy pequeñas a las que uno no tiene por qué darle importancia. Si un día esta persona llega y se muestra
desagradado o enojado porque nos hemos puesto una prenda que no le agrada, bueno, uno tampoco le da mucha importancia, simplemente trata de justificarlo. Ya digo que siempre en estos primeros casos la víctima siempre se pone de parte del narcisista, incluso aunque no comprende la justificación, pero lo hace por ese enamoramiento, por ese buen trato que ha recibido, por una especie de ley de compensación, y simplemente, si suponiendo que sea una discusión sobre una prenda que se ha puesto, simplemente se la quita y acepta la opinión del narcisista y ya está, y piensa que ahí se ha solucionado el problema, cuando no comprende que es la primera parte de algo que va a venir por detrás, algo que le va a trastocar la vida, que le va a transformar completamente su forma de ver las cosas. Ese pie en la puerta supone que en cualquier momento el narcisista va a ir presionando la siguiente exigencia, la siguiente reclama que haga el narcisista va a ser ya más grande, tampoco mucho, pero un poco más grande, y después más grande aún, y al final va a terminar controlando toda su vida y haciendo todo tipo de manipulaciones. Como decimos, la solución para todo esto es estar atento. Es difícil porque ya digo que se está en un estado de enamoramiento, de obnubilación por todo este cóctel de neurotransmisores, de hormonas que está circulando por nuestra sangre, y es muy difícil pararse a pensar, pararse a meditar que esta pequeña violación, este pequeño pie que coloca en la puerta es la forma de después colarse en nuestra vida y destruir completamente toda nuestra integridad y nuestra personalidad. La clave está en tratar de poner límites estrictos respecto a estas cosas. En este caso, por ejemplo, que hablábamos, un ejemplo de una prenda de vestir, puede ser cualquier cosa. Simplemente hay que tratar de dejarle claro al narcisista, que en ese momento no sabemos que es narcisista, pero bueno, a cualquier persona hay que tratar de dejarle claro que hay aspectos en los que nosotros tenemos absoluta autonomía. Si se trata de una prenda de vestir, hay que decirle: yo me visto como yo quiero, no tengo por qué dar explicaciones a nadie, tú eres una persona maravillosa, me encantas, me gustas, estoy enamorado de ti, pero yo soy quien decido la ropa que me pongo, yo soy quien decido cómo me visto, y como si te parece bien, bien, y si no te gusta, pues ya sabes, te puedes ir, puedes hacer lo que tú quieras. No de esta forma que yo lo expreso, así tan violenta, quizá un poquitín más diplomática para evitar un conflicto, pero sí hay que siempre establecer los límites y empezar por las pequeñas cosas, por esos pequeños detalles, porque esas pequeñas cosas son el pie en la puerta que después le permiten entrar y arrasar con todo. En segundo lugar, otra cuestión que es esencial es que el narcisista es experto en la mentira. Es otra de las típicas manipulaciones que el narcisista maneja a la perfección. Todo en el mundo del narcisista es un mundo inventado, es un mundo ficticio, un mundo onírico, un mundo de delirio, en donde él se crea una imagen de grandeza que transmite a las personas que le rodean, hablando de sus proyectos, hablando de sus logros, hablando de todas esas cosas que él espera conseguir de la vida, de todas esas cualidades que él posee. Todo eso en general no son más que mentiras. Mientras el narcisista se refiera a cosas particulares de él, hablando de sus sueños de grandeza y todo eso, tampoco te afectan mucho. Pero cuando el narcisista empieza a mentir en cosas que sí te afectan, que sí te pueden perjudicar en diferentes circunstancias que te va contando, y sobre todo cuando nosotros cazamos esas mentiras, cuando te das cuenta de que el narcisista te ha mentido, que te ha dicho que no pudo llegar porque se estuvo en un atasco con el auto, y después sabes que eso no es cierto, sino que estuvo en un bar con los amigos tomando copas, pues muchas veces existe la tentación de, en esas circunstancias, esas pequeñas mentiras que empieza a contar al principio, transigir en ellas, no decirle nada, callar y aceptarlo. Y sin embargo, no debemos hacerlo ni en el caso del narcisista ni en el de ninguna otra persona. Siempre debemos ser claros y ser concisos. Simplemente decirle: oye, mira, tal día me contaste esto, pero me mentiste. No es cierto que tú hubieras estado en un atasco con el auto, sino que realmente estabas tomando unas copas con tus amigos, y no entiendo por qué no me dices la verdad.
Yo puedo comprender que te hayas ido a tomar unas copas con tus amigos porque querías hablar con ellos, por lo que fuera, pero es preferible que siempre me digas la verdad a que me engañes. Esto que estoy diciendo, estos límites que hay que ponerlos a todas las personas, no especialmente al narcisista, sobre todo porque en esos momentos iniciales en los que el narcisista empieza a romper nuestros límites, realmente no sabemos que es narcisista hasta que no avanza mucho más, hasta que no empieza a violar descaradamente nuestros derechos, hasta que no empieza a abusar descaradamente de nosotros, que es cuando uno se da cuenta de que estamos tratando con un personaje malvado, con un personaje perpetrador, que es el narcisista. Como al principio no sabemos, los límites tenemos que aplicarlos a todo el mundo, tenemos que fijárselos a todo el mundo para que, sea quien sea la persona que está con nosotros, respete nuestros derechos, respete esos límites que nosotros fijamos. En tercer lugar, otra de las manipulaciones típicas del narcisista es la falsa preocupación. El narcisista simula siempre que vive por nosotros, que vive por la víctima, que está permanentemente preocupado, que su único objetivo es tratar de conseguir el bienestar, la comodidad, la buena situación de la víctima. Esto sobre todo ocurre en el momento del bombardeo amoroso y también después, poco después, existe esa falta de preocupación, esa falsa preocupación permanente por la víctima que le hace creer que es muy importante en su vida, que toda su vida gira en cuidar a la víctima, que va a estar preocupado por todas las circunstancias, cuando eso no es verdad, y poco a poco nos vamos dando cuenta, la víctima se va dando cuenta de que eso no es cierto, de que realmente esa preocupación que tiene es falsa. Eso hay que tenerlo bien presente, hay que hacerle ver al narcisista en el momento en que empieza a abusar de la persona, hay que hacerle ver de esa exhibición que hizo de preocupación por la persona, de que nunca iba a sufrir, de que nunca iba a pasar ningún daño, de que siempre iba a estar protegida, y entonces hay que hacerle ver que precisamente el narcisista, que es la persona que hablaba de protección, después es el primer perpetrador, la primera persona que abusa de la víctima, y hay que hacérselo ver y decírselo claro para que entienda que no nos puede engañar, que no puede estar creando un mundo de fantasía, un mundo idílico, y que después él es el primero que no lo respeta. En cuarto lugar, otra de las típicas manipulaciones que utiliza el narcisista y que también hay que tener mucho cuidado porque esta sí realmente es muy peligrosa, no nos damos cuenta y nos ataca directamente para generar una dependencia tremenda, es el halago que va acompañado o el halago que se utiliza como un refuerzo positivo. Siempre hemos hablado de que una de las estrategias psicológicas que más dependencia generan las personas es el refuerzo intermitente. Eso lo emplea mucho el narcisista, es una forma de crear esa adicción y que a la larga llega a provocar la indefensión de la persona. Se produce cuando normalmente dentro de una serie de conductas inadecuadas, de abusos, de violaciones de los límites y de los derechos de la persona, de vez en cuando a esa persona se le da un halago, se le da un refuerzo en forma, por ejemplo, ya sea de cariño, ya sea de atención, ya sea de sexo, de cualquier tipo, un regalo en un momento determinado. Y eso lo que busca es crear un refuerzo intermitente, un premio intermitente, que es la palabra más común para el término refuerzo. Trata de crear esa dependencia por medio de los halagos y por medio de esos detalles que tienen de vez en cuando. Hay que tener mucho cuidado con esto porque la persona interpreta que realmente cuando el narcisista presenta esa cara agradable, entiende que está viendo al verdadero narcisista, está refrescando esa disonancia cognitiva, está trayendo a su mente esa imagen que tiene del narcisista como persona muy correcta, persona muy adecuada, persona maravillosa que fue la que lo enamoró, y realmente esa es la imagen falsa, esa es la imagen que la está engañando, pero precisamente ese mecanismo que está utilizando el narcisista es el que crea adicción. Así que hay que tener mucho cuidado
cuando ocurren este tipo de cosas no hay que aceptar esos halagos, hay que confrontarlos y hay que verlos de acuerdo a esa experiencia que tenemos de los abusos, de los malos tratos, de todo ese tipo de cosas que ocurren, y al confrontarlo nos damos cuenta de que siempre tiene un carácter instrumental, siempre tiene un carácter de conseguir algo de nosotros, de lograr que ese desánimo que tenemos, que ya te está llevando a tratar de alejarte del narcisista, se rompa y que de nuevo vuelvas a reenamorarte del narcisista o vuelvas a mirarlo con otros ojos diferentes. Hay que tener mucho cuidado y ponerle límites y tratar de frenar esas situaciones. En quinto lugar, el narcisista usa la culpa como una estrategia que es muy dañina para las personas. Eso es la estrategia de la culpabilización. De cualquier cosa que ocurre, siempre la víctima es la culpable. Hay que tratar es difícil a veces tratar de enfocárselo de una forma clara, porque requiere dar explicaciones de por qué uno no es el culpable, sino que es el propio narcisista. Muchas veces asumimos en silencio por esta apatía o este decaimiento que se va produciendo en la víctima llega a un momento en que no tiene ya ganas de pelear, no tiene ganas de luchar, no tiene ganas de enfrentarse porque se encuentra abatida, porque se encuentra derrotada, porque se encuentra sin fuerzas, y es sobre todo cuando más incide el narcisista constantemente en que la culpa siempre es de la víctima. Cualquier cosa que suceda, cualquier circunstancia en la que nos encontremos, siempre toda la culpa es de la víctima. Si el narcisista reacciona violentamente, insultando, ofendiendo, siempre va a decir que es porque la víctima lo provocó, porque la víctima hizo algo, dijo algo, o dejó de hacer o dejó de decir algo en algún momento, porque no lo saludó al llegar, porque no se encontró bien acogido el narcisista cuando llegó a casa, y por esa razón justifica que él haya explotado en ira, haya explotado con improperios, con abusos, con todo tipo de acciones, y culpa a la víctima de que es la responsable de todo eso. Cuando cualquier cosa sale mal, cuando un día el narcisista tiene algún problema económico, cuando tiene algún problema en el trabajo, cuando tiene algún problema con algún amigo, siempre termina culpando a la víctima. Es culpa tuya por haber hecho esto, es culpa tuya por esta cosa, es culpa tuya porque gastas mucho dinero, es culpa tuya porque no sabes administrarte. Todo ese tipo de cosas que constantemente. Por eso hay que también, vamos a dedicar también algún directo al asunto de la culpa, cómo enfrentar el problema de la culpa, que es un grave problema que a la persona la deja completamente destrozada, porque en muchas ocasiones no sabe hacer frente a esa situación, también porque se encuentra deprimida y no tiene esas energías suficientes como para enfrentarse y discutir con el narcisista sobre ese asunto. Y también porque en muchas ocasiones interioriza esa culpa y la asume como propia, que eso es lo más terrible de todo. No ya que no quiera discutir con el narcisista sobre el asunto de la culpa, sino que la asume como que es suya la culpa, que en realidad el narcisista tiene razón, y ahí sí que el narcisista está consiguiendo completamente los objetivos. Uno de los aspectos en los que hay que poner límites también es en ese control personal, ese control emocional que nos permite librarnos de la culpa, y que, como digo, vamos a tratar en un directo aparte, porque es un asunto que es extenso y que es muy interesante y que es fundamental para la hora de defenderse emocionalmente con el narcisista. En sexto lugar, las promesas que no se cumplen. El narcisista es un personaje que desde el primer momento está prometiendo cosas, está prometiendo un futuro idílico, está prometiendo un futuro maravilloso, está prometiendo que va a lograr esto, que va a lograr lo otro. Siempre todo lo que él habla se basa generalmente en promesas, porque como en realidad es una persona que vive en un mundo de fantasía, en todo ese mundo no existe prácticamente nada sólido. Todo son cosas de las que él habla y cosas que en muchas ocasiones promete que van a ocurrir a futuro, promete que va a cambiar, promete que se va a portar bien, promete que no va a vejar a la víctima, promete que la va a ayudar en determinadas circunstancias, promete que la víctima va a tener una vida mejor en el futuro, pero todo eso son todo mentiras. Lo que en estos casos, la forma de ponerle límites, la forma de frenar esta estrategia de manipulación, es el recordar todas esas
promesas incumplidas, porque él juega con la ventaja de que promete tantas cosas que al final a la víctima se le olvidan. La víctima, después de que entra en todo ese proceso de abusos, de desprecio, de humillaciones, la víctima se olvida completamente de todas esas promesas que el narcisista ha hecho. Siempre decimos que es muy conveniente llevar una agenda en donde anotemos todas esas vejaciones, todas esas situaciones que vivimos con el narcisista para poder comprenderlas en la distancia. En el caso de las promesas es muy importante hacer un apartado de las promesas, todas las promesas que el narcisista te ha hecho, para tenerlas presentes, y cuando el narcisista vuelva de nuevo, no exigírselas porque no va a cumplir ninguna de sus promesas. Es absurdo pretender exigirle: oye, me prometiste esto y no hiciste nada, me prometiste tal cosa, me prometiste que ibas a cambiar, me prometiste... Es difícil, que el narcisista buscará disculpas, buscará razones, te culpabilizará a ti, a la víctima, de por qué no ha cumplido esas promesas, pero lo importante es ir anotándolas simplemente para no creerle. Para cuando el narcisista vuelva con más promesas, para cuando el narcisista te diga: no, es que voy a cambiar, no, es que la situación va a mejorar, porque siempre estas circunstancias ocurren después de que el narcisista ha hecho daño, después de que ha abusado, después de que se ha burlado de ti, después de que se ha aprovechado, después de que has estado sufriendo durante un tiempo. Es cuando él un día viene y te dice: perdóname, me he equivocado. En ese refuerzo que hablábamos antes, intermitente, positivo, en el que trata de levantarte el ánimo, va a decir: perdóname porque esto ha sido un error por mi parte, he perdido los nervios, pero también tú me has provocado, pero no se va a volver a repetir, te lo aseguro, nuestra vida va a ser feliz, va a ser maravillosa. Esas promesas son todo promesas falsas, y el primer paso que debemos hacer para poder poner límites a eso es no creer todas esas promesas. Todo lo que el narcisista dice de que va a cambiar es falso. Los narcisistas, lo repito muchas veces, nunca cambian. No van a cambiar los narcisistas porque ellos se encuentran satisfechos de cómo están y no tienen ningún interés en cambiar. En séptimo lugar, otra de las técnicas típicas del narcisista es la victimización. Cuando ocurre cualquier cosa, siempre tiene la capacidad de echar la culpa a los otros y siempre quedar él como la víctima. Si en el trabajo tiene algún problema, es por culpa de algunos compañeros que le están haciendo algún tipo de jugada, que le están haciendo algún tipo de maniobra para perjudicarle. Si en casa algo sale mal, la culpa es de otras personas y él es el pobre infeliz que tiene que sufrir esas circunstancias. Si en la vida le va mal, pues es porque hay una serie de situaciones de crisis general, de otras personas que le quieren perjudicar, de algún vecino que le mira mal. Es culpa a veces de su pareja, de su víctima, porque gasta demasiado, porque no es capaz de controlar la economía. Siempre tienen esa capacidad de hacerse ellos las víctimas, hacer que son ellos los que sufren las situaciones. En esos casos hay que entender que la responsabilidad de cada uno es la que tiene, y cada persona es responsable de aquello que hace y también de aquellos resultados que obtiene. No podemos siempre estar permanentemente echando la culpa a los demás de todas las cosas malas que nos ocurren, de todas las circunstancias difíciles en las que estamos. No podemos estar permanentemente haciéndonos los sufridores, los que tenemos que pagar siempre los platos rotos de los demás, sino que cada uno tiene que ser responsable, y exigir al narcisista esa responsabilidad es el primer paso para poner límites respecto a esa victimización que permanentemente aplica el narcisista. Y en octavo y último lugar, el narcisista utiliza siempre las emociones a su favor. El narcisista tiene esa capacidad para conseguir tergiversar las emociones, para conseguir manejarlas. Cuando hablábamos antes del refuerzo intermitente, también nos referíamos en parte a esto. El narcisista juega con tus emociones en el sentido de que cuando él quiere animarte, él sabe decir las palabras exactas para que tú reacciones favorablemente a lo que él quiere, y cuando quiere humillarte, cuando quiere faltarte al respeto, también sabe dónde tiene que incidir, dónde tiene que presionar, qué palabras te tiene que decir, qué temas tiene que sacar,
qué secretos tuyos que ya se ha enterado tiene que hacer ver a la luz para que tú te sientas avergonzada o avergonzado, para que te sientas mal, para que te sientas destruido, destrozado. Y eso el narcisista lo va administrando como él quiere. Primero, en muchas ocasiones, te crea de cualquier pequeña tensión que surge, crea un conflicto rápidamente, te ataca, te dice las mayores barbaridades que saben que te duele, y después, cuando ya estás destrozada, cuando estás llorosa, cuando estás después viene con buenas palabras, después viene con buenos cariños, crea una especie de montaña rusa donde primero te dice las peores cosas, a continuación te hace subir el ánimo y constantemente va manipulando y manejando tus emociones. Esto es algo que a él lo hace sentir muy poderoso, porque es capaz de manipularte como si fueras una figura de plastilina que él va dando forma. Cuando él quiere que sufras, sufres. Cuando él quiere que disfrutes, disfrutas. Y sabe manejar todas tus emociones. La forma de poner límite a este manejo emocional que hace el narcisista, pues es simplemente el control emocional, el aprender a manejar nuestras emociones, la inteligencia emocional, saber cuándo tenemos que alegrarnos y cuándo tenemos que entristecernos, pero decidirlo nosotros, no que sea otra persona la que lo maneje. Hay que aprender cómo el narcisista maneja estos estímulos, cómo sabe provocarnos para evitar esa provocación, para no caer en sus juegos. Ahí también entra en la técnica de la piedra gris, requiere cierto control emocional, requiere saber manejar nuestras emociones, requiere saber aprender todo ese proceso, que ya hemos hablado también en alguna ocasión sobre cómo hacer ese manejo de las emociones. Y en octavo lugar, la sombra donde se esconde el manipulador. El manipulador es capaz de crear zonas de luz y zonas de sombra, es capaz de crear zonas de desconocimiento. Por ejemplo, el narcisista, para explicar un poco este concepto, aquí entraría, por ejemplo, la ley del silencio, entraría también el ghosting, saber cuándo tiene que hablar, saber cuándo tiene que callarse para provocar una ansiedad determinada, saber cuándo tiene que desaparecer, saber qué informaciones tiene que dar a la luz, qué cosas tiene que contarte, qué cosas tiene que callar. En estos casos, cuando emplea estas técnicas tan refinadas, tan depuradas, que se emplean normalmente los equipos de tortura, de saber cuándo mostrar, saber qué temas sacar para herir, saber qué cosas ocultar y manejar esos claroscuros, esas sombras de información, en esos casos lo mejor es coger distancia de la persona emocionalmente, igual que en el caso anterior, ser capaz de emocionalmente desconectarse de esa presión que ejerce el narcisista sobre la persona. ¿Cuántas veces hemos visto cómo el narcisista en un momento determinado saca una información que posiblemente tú desconocías, pero que te hace mucho daño? Por ejemplo, alguna cosa, algún rumor que ha oído sobre algún familiar tuyo, sobre algún amigo o sobre ti mismo. Por ejemplo, a veces dice, ¿sabes que he oído un comentario que dicen que tú tal, y te cuenta a ti un comentario que te perjudica y que según él han estado propagando otras personas? Todo ese juego que hace de sacar información cuando le conviene para causarte daño y en otras ocasiones ocultar otra información que posiblemente te favorecería, ese juego del narcisista es un juego realmente oculto, es un juego muy difícil de detectar, que hace muchísimo daño, que destruye completamente la autonomía y la autoestima de la persona. En esas circunstancias, lo único que cabe, la única forma de poner límites, la única forma de defenderse ante esa manipulación es el control emocional y la distancia emocional. Ser capaz de crear lo que hablamos en el libro de la piedra gris, ser capaz de crear esa distancia emocional, ser capaz de no caer en ese juego de cuando el narcisista te cuenta algo de ese tipo, de que alguien ha hablado, de que alguien ha dicho, siempre ponerlo en cuarentena, siempre pensar que puede ser todo falso, o incluso, aunque sea cierto, esas personas simplemente pueden estar murmurando, no tiene por qué llegar a dolerte, ser capaz de crear esa coraza que haga que todas estas manipulaciones y todo este tipo de juegos que el narcisista quiere hacer contigo, esta manipulación permanente, no llegue a herirte y no llegue a hacerte daño. Bueno, vamos a pasar ya, nos queda ya muy poco tiempo, la verdad es que hoy me he extendido bastante en esta exposición. Vamos a pasar ya a responder a las preguntas porque se nos va el tiempo, nos quedan solamente 15 minutos. Así que bueno, habíamos dicho, a ver, vamos a ir hacia el principio,
que íbamos a comenzar con Sofía Navarro, que dice: ¿cómo trato al narcisista que trabaja conmigo? Soy su jefa, contacto cero imposible y piedra gris me resulta complicado, siento que está a punto de estallar, ¿cómo lo trato? Bueno, en estos casos lo mejor, que uno no puede evitar las circunstancias, tampoco puede aplicar la piedra gris porque tiene que relacionarse constantemente con él, no se puede aplicar el contacto cero porque es un trabajador de la empresa, uno la verdad es que se siente un poco prisionero. En estos casos lo mejor es precisamente el tema que hemos tratado hoy aquí. Es el dejar los límites claros. Y dejarlos claros significa crear unas líneas muy sencillas, muy claras, nítidas, en donde se deje claro cómo tiene que ser la relación entre las personas. Cuando en algún momento el narcisista trata de, y en este caso tú eres su jefa, tú tienes que fijar claramente cómo tiene que ser la relación de respeto de él hacia ti. Tienes que fijarle qué cosas puede decir y qué cosas que no, con asertividad, con mucha educación, sin en ningún momento faltarle al respeto, todo muy claro y con mucha educación. Decirle: este tipo de cosas no te las voy a permitir. Que me levantes el tono de voz, no te lo voy, pero al primer momento no hay que dejar que vaya increciendo. La estrategia típica del narcisista, que empiezan, la técnica del pie en la puerta, empiezan con un pequeño abuso, ese abuso después es mayor, después es más grande y sin darnos cuenta llegamos a una situación de un abuso enorme. Hay que poner límites desde el principio. En el momento que tú percibes que te levanta la voz, que falta el respeto en cualquier sentido, hay que pararlo, posiblemente llamarlo aparte y decirle: mira, no te voy a permitir que me levantes la voz. Cuando hables, me hablas con respeto, me hablas con educación y me hablas en el tono adecuado. Y fijarse en todos esos aspectos y en ningún momento permitirle que nunca se salga de la zona que tiene asignada. Siempre atarlo corto, y especialmente cuando es una persona difícil es cuando tenemos que estar más pendientes y estar encima de él y controlarlo absolutamente. Esa es la forma de conseguir que en ningún momento ese narcisista se nos desmande. El narcisista, en cuanto vea que existe el peligro de que en público le llames la atención, de que le digas algo, él se va a controlar, pero sobre todo eso díselo en principio, en privado. Si sigue insistiendo, entonces ya se lo vas a tener que decir en público delante de los demás para que él se dé cuenta de que no estás hablando en broma, de que vas en serio, de que vas a hacer que te respete permanentemente y no puedes pasarle absolutamente ni una, porque en el momento en que él se dé cuenta de que tienes algún punto débil, te va a atacar por ahí. La siguiente pregunta nos la hacía Laura Jorrisma y dice: en el caso de que el narcisista sea el jefe de tu trabajo, bueno, más o menos se aplica lo mismo. Igual que existe una relación de respeto del subordinado hacia el jefe, tiene que existir una relación de respeto del jefe hacia el subordinado. Lo que ocurre es que en este caso las situaciones de poder se invierten y es más complicado para un subordinado decirle a su jefe que lo tiene que respetar, aunque exactamente igual lo tiene que respetar. También se puede recurrir a hablar aparte, hablar directamente con la persona y decirle eso, que tiene que respetarlo y que si no lo respeta, que uno siempre puede recurrir a una instancia superior. No sé si en este caso se puede dar esa instancia superior. Hay que tratar sobre todo de dejar claro que uno no está dispuesto a que se sobrepasen esos límites, que las relaciones entre las personas tienen que estar basadas en el respeto, porque si se rompe el respeto entonces ya todo se termina. Claro, en esta situación que nos comenta Laura, el problema está en que en cualquier momento, cuando el jefe interprete que eso no le conviene, esas reglas que tratamos de ponerle, pues puede o bien despedirnos, o bien hablar mal a otro jefe, o bien solicitar que nos trasladen, pero bueno, eso ya no lo podemos evitar. Esa es una situación en la que estamos expuestos a que ocurra cualquier cosa de ese tipo. Mabel Aravena nos dice: saludos, doctor, desde Chile. Lo más importante es sanar tu niño interior, porque ellos reconocen tus patrones. ¿Por qué ellos reconocen tus patrones? Me pregunto, ¿por qué ellos reconocen tus patrones? Me imagino que, no sé si es una pregunta. De todas formas, bueno, el narcisista trata de controlar a la persona, de conocer a la persona para poder manipularla y para poder abusar de ella. Entonces, bueno, eso también incide en esto que hablamos hoy de los límites, de que cuando detectamos cualquier tipo de abuso de ese tipo
en donde el narcisista trata de aprovecharse de ese conocimiento que nosotros mismos le estamos facilitando, es cuando hay que poner esos límites y no permitirle que se exceda, aunque a veces es difícil, por eso que digo de que lo empieza haciendo de tal manera que uno tiene cierto miedo a decirle claramente dónde están nuestros límites, ¿no? En eso consiste realmente la asertividad, en tener esa tranquilidad, esa buena educación, esa corrección para decir esas cosas que son duras, pero decirlas con educación y con suavidad, ¿no? Esa diplomacia. Asun Córdoba dice: buenos días, yo estuve 30 años con un narcisista sin saberlo, hace 5 lo dejé, sí, enhorabuena Asun. Paula dice: yo encerraba a todos los narcisistas psicópatas en el mismo sitio con cámaras para quien le guste las películas de terror. Muy buena. Rosa Sobirat: a mí me dieron esa lámina durante años, nadie se dio cuenta, me distanciaron de la familia y amigos, pero estoy viva y pienso que las víctimas de estas cosas merecen ser escuchadas. Sí, Rosa, exactamente ese es el patrón de actuación de los narcisistas. Primero te enamoran, después te aíslan, después te vejan y te humillan, y al final o te descartan o tú tienes que aplicar contacto cero e irte para poder salir de ahí, de esa situación. Zahed Diosdado, buenas noches desde Querétaro. Evangelina Figueroa, saludos. Laura Jorrisma: los tanteos del pie en la puerta son conscientes o ya automático en la conducta del narcisista. Bueno, o sea, son conscientes y automáticos, o sea, quiero decir conscientes en que él se da cuenta porque lo hace y lo hace a propósito, y es automático porque el narcisista ya se acostumbra a intentar ese intento permanente de tratar de violar pequeños detalles al principio e ir incrementándolo, ¿no? Para él eso ya es una práctica habitual, el estar permanentemente intentando eso. Hijastras narcisistas celosas con su papá. Bueno, no sé si me propones un tema para hablar sobre ello. Es típico, bueno, las hijastras en este caso, si son narcisistas, que están celosas, bueno, cuando su papá establece una nueva relación, es difícil para los hijos aceptar esa situación en algunos casos, y especialmente si son hijas narcisistas, pues van a poner muchas dificultades para su nueva mamá, la nueva pareja de su padre, y realmente es un asunto complicado, ¿no? Zahed Diosdado: ¿cómo poner límites a la vecina sociópata integrada, homofóbica, masculinizada, machista, limitada, ignorante? Bueno, le has dado todos los calificativos. Bueno, pues los límites siempre se parte de que la persona tiene que tener esa asertividad para dejarlos claro, cuando hay que empezar siempre por los pequeños detalles, ¿no? Por las pequeñas cosas. Si dejamos, normalmente la persona abusadora no entra abusando directamente de cosas importantes y grandes, sino que empiezan siempre por pequeñas cosas, llamando la atención por alguna cosa, tomándose algunas licencias o algunos permisos que no debe. Esas cosas son las primeras, son las que tenemos que frenar para que después sea fácil seguir frenando las otras más grandes, ¿no? Alessandra Centeno: ¿por qué el narcisista te da demostraciones de amor y después te trata mal o hace cosas que te hagan sentir culpable? Bueno, porque es su estrategia. O sea, lo de las demostraciones de amor es enamorarte para tratar de que tú bajes la guardia, para tratar de crear una dependencia emocional, y después, una vez que ha ocurrido eso, es cuando ya viene la segunda parte, que es la de la manipulación, la de la culpabilización, la de todo esto que hemos hablado. Lo que ocurre es que no acabamos de comprender que todo eso no es más que una estrategia del narcisista para beneficiarse de la víctima. Realmente el narcisista no ama, por eso siempre en todas estas preguntas siempre subyace la duda de cómo una persona que te ama puede hacerte daño, pero no es esa la discusión. No es una persona que te ama, el narcisista no te ama. Eso es lo que la víctima muchas veces no comprende, que el narcisista en realidad no la ama, lo que quiere es utilizarla para sus propios fines, para sus cosas, para obtener ese combustible narcisista, para sentirse superior. En realidad el narcisista no ama a la víctima.
El narcisista ha seguido un proceso, una estrategia que tiene una finalidad muy clara. Por eso hablamos siempre de que es muy importante escribir todo ese tipo de experiencias para coger distancia, para poder verlo y poder salir un poco de esa dependencia emocional que se genera y que hace a la víctima creer que el perpetrador, que el abusador la ama, pero que esas circunstancias de abuso son circunstancias ocasionales que se dan por alguna justificación. No hay justificación para el abuso, el narcisista es un perpetrador, es una persona malvada, es una persona que trata de hacer daño y que en ningún caso ama a la víctima, en ningún caso. Bienestar, me di cuenta de que había cosas raras, fui desescarando y a partir de ahí empezó el problema como de envidia para él, intuía que podía haber más personas o inventadas, puse límites que no quería yo ya más. Mabel Aravena, Alejandra Centeno, es para mantenerte en su juego, trampas que ellos saben que sacan buenos dividendos emocionales, energéticos, te toma la paciencia, lo que dice el doctor es tal cual. Joelka, Zadet Diosdado, qué raro que tienes tanto diagnóstico a una persona, a veces ni los psicólogos se atreven a diagnosticar a la ligera cuando es una reflexión de tu persona. Alessandra Centeno, estoy pensando eso y es muy feo porque no sé cómo salir de eso. Alejandra Centeno, al principio me daba tristeza y ahora él me da miedo. Bueno, hay que pensar cómo alejarse, ¿no? Hay que buscar algún tipo de disculpa o simplemente marcharse de repente y alejarse, ¿no? Joelka, Alejandro Centeno, lo importante es tener conocimiento y hacer algo al respecto para tu propio bienestar hasta que encontré el momento y me di cuenta quizá de tanta mentira, mundo oscuro, ya era evidente y hasta había algo horrible en su cajón oscuro, se lo dije varias veces, no hizo ni caso, entonces ese día me fui, bloqueé y contacto cero. Sergio Mendoza, hola, desde Puebla, México, después del descarte de la narcisista, ¿te puede aplicar el refuerzo intermitente? ¿De qué se trata eso? Saludos. Bueno, el refuerzo intermitente en general tiene que estar la persona más o menos en relación con el narcisista. O sea, si le aplicas el contacto cero... después del descarte. Bueno, después del descarte sí, efectivamente, puede aplicártelo, por ejemplo, tratando de contactar contigo, mandándote mensajes a través... Claro, es que después del descarte una persona también debería aplicar el contacto cero de desconectarse completamente del narcisista. Cuando eso no ocurre, lo que pasa es que el narcisista de vez en cuando te va mandando mensajes en donde trata de hacer ver que igual te echa de menos, que igual te añora, a pesar de que esté con otra relación, que esté con otra pareja, ¿no? Igual sigue manteniendo ese contacto y mandándote esos mensajes porque sabe que esos mensajes te llegan y así va manteniendo encendidas esas brasas que son la dependencia emocional, va manteniendo esa dependencia emocional encendida y eso se consigue gracias a esos mensajes esporádicos que te va mandando en donde te dice que se acuerda de ti, que te echa de menos, que se arrepiente de haberse alejado de ti. Todo ese tipo de cosas no son más que estrategias para conseguir que esa dependencia emocional siga estando viva, siga estando activa, porque si él no lo hiciera, eso se va apagando y llega un momento en que te olvidas del narcisista. Para que no te olvides, lo que hace es ese intento de a veces tratar de encontrarse contigo por la calle, para conversar, para tratar de mostrarte su cara amable, agradable, para que recuerdes esa época dorada en donde disfrutaste y lo pasaste tan bien con él, ¿no? Joelka, Alejandra Centeno, nunca te prestes dinero a un hombre, si un hombre hace eso es porque no sirve, te quiere usar solamente. Leti, doctor, yo no puedo poner límites porque era peor la situación, así viví 35 años, opté por la piedra gris, hace 2 años lo dejé, ahora vivo muy tranquila, lejos de él, de sus mentiras y manipulaciones. Enhorabuena, Leti. Bueno, ahí has actuado correctamente, tenías una circunstancia difícil, aplicaste la piedra gris y después ya te alejaste y aplicaste el contacto cero y ahora ya estás satisfecha y feliz. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de los pasos a seguir. Hortensia F. Sánchez Lucero, saludos, tiene toda la razón por lo que estoy viviendo, gracias por su consejo, bendiciones. Joelka, Leti M, nunca le des tu poder a otra persona, ya estuviste mucho tiempo bajo el túnel, nunca vuelvas. Alejandro Centeno, qué personas más feas. Silvia Amor, sí doctor, cuando hay situaciones de insultos nunca se hacen cargo de nada y la culpa siempre es mía. Después de los insultos es como si me sacaran la energía y de ahí las amenazas hasta que me quiebro.
bueno, exactamente lo que estábamos hablando, ¿no? Siempre la culpa es única y respuesta es su única respuesta, siempre la culpa es su respuesta después de tanto maltrato. Bueno, voy un poquitín rápido porque se nos acaba el tiempo y quería ver un poco. Alejandra Centeno hace poco me dijo que yo voy a hacer que el día él le odie y me empujaba y me decía que me vaya, y cuando por fin quise irme me dijo quédate, no te vayas, y al día siguiente me abrazó y me dio un beso y me dijo te quiero mucho, y después me llamó a preguntarme cómo estaba y que si ya había comido y cómo dormí. Bueno, todo eso es lo que estamos hablando del refuerzo intermitente. Eso lo que trata es de conseguir adicción, trata de mantener esa dependencia emocional ahí sujeta, que no se borre, y lo que trata es de que no te alejes, de seguir explotándote, seguir beneficiándose, manipulándote. Silvia Amor, sería bueno que hablara de la culpa. Es muy difícil, doctor. Bueno, vamos a hablar de la culpa. Va a ser un tema que vamos a tratar, el caso de la culpa. Nerak, saludos desde Puerto Rico. Joelka, es importante. Bueno, vamos a ver, Silvia Amor, Zaek, Diosdado, gracias. Verónica Ríos, mi hermana mayor es narcisista, me estafó y siempre me ha hecho sentir inferior, vive feliz si otros sufren. Pues en este caso tienes que alejarte de ellas, y puedes, de las personas narcisistas hay que alejarse, aunque sean familia, aunque sea una madre narcisista, una hermana, un hermano, una tía. Siempre cuando existe un narcisista hay que alejarse, no hay otra solución porque no tienen cura. Minerva Rodríguez, son muy seductores hasta provocar un grito desesperado por dentro de uno, porque son tan malos y lo enloquecen, algún día se puede romper la independencia emocional. Erlinda Sánchez, mi narcisista nunca me dice que va a cambiar o pedirme perdón. Bueno, cada uno tiene su forma, tendrá algún sistema de reforzarte o algún sistema de conseguir que estés enganchada a la relación. No todos tienen el mismo patrón de actuación, ¿no? Alejandra Padilla, Antonio, ¿cómo en 30 años no puede amar a su esposa? Bueno, porque es que no la ama, o sea, no, porque pasen más años no va a hacer que cambie. El narcisista es narcisista y no va a dejar de serlo, ¿no? Entonces nunca amó. También, Alejandra, se nota como que estás esperando que en algún momento empiece a amarte. Yo creo que ahí tienes un poco de dependencia emocional que te impide darte cuenta de la situación en la que estás. Cuando estás en una relación con un narcisista, la única solución que hay es alejarse de él, no hay ninguna otra solución. El narcisista no va a cambiar, la situación no va a cambiar, no va a mejorar, ni en todo caso va a empeorar. Bienestar dice, no aman, solo utilizan, aunque haya habido situaciones buenas. Zael Diosdado, hay que aprender a no temer. Minerva Rodríguez, yo cada que él me muestra, dice que nuestras de amor, yo me repito que no me ama, aunque me duela mucho, para así llegar a creérmelo y vivir un día a la vez. Zael Diosdado, al ver como la vecina psicópata estaba ignorando y utilizando a sus hijos, descubrí que me trataba igual mi madre, no se trataba de la vecina, sino de ver mi propia historia. Bueno, os recuerdo que hemos subido un libro, que tenemos un libro en la plataforma en Amazon, La madre narcisista, una tragedia familiar, en donde hablamos de todo esto de la madre narcisista, ahora que Zaeg ha sacado el tema, en donde explicamos todo este tipo de relaciones que la madre narcisista tiene con sus hijos, el daño que les causa, los traumas que les provoca, cómo los hijos después arrastran en su edad adulta estos traumas y les cuesta a veces establecer relaciones, les cuesta integrarse en relaciones normales, en relaciones tradicionales. ¿Qué solución hay para todo eso? También explicamos un poco esa preferencia que tienen o esa especial insistencia en contra de las hijas que suelen tener las madres, excepto cuando a una de las hijas la consideran la hija de oro y la miman y la tratan especialmente. Y hablamos de todas estas cosas. Un libro muy interesante, lo podéis comprar en Amazon, o si lo queréis dedicado podéis solicitarlo en antoniodevicente24@gmail.com. Ya sabéis que si es para América es necesario que sean al menos 3 libros, pueden ser también
el contacto cero y la piedra gris, o si deseáis hacer unos regalos, podéis pedir 3 libros de cada uno, o pedir 2 libros y un libro, como deseéis, pero para América recordad que son mínimo 3 libros para poder cubrir los gastos de envío. Sabéis que los gastos de envío son gratuitos, el precio cuando nosotros lo enviamos es el mismo que el de Amazon, de 10 euros, y cualquier consulta que tengáis, cualquier cosa, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Ya se nos ha pasado el tiempo, como siempre ahora estamos en el pic de visualizaciones, está el chat completo de personas. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Mañana de nuevo, mañana jueves, estaremos a las 6:30 de la mañana. Recordar que esta semana siguiente no, a la otra no vamos a tener directos porque yo voy a estar fuera y me va a ser imposible poder hacerlos, así que no va a haber directos. De todas formas, es posible que estoy pensando quizá que suba algunos directos de los que hemos hecho al principio, que algunas personas no los han visto, con temas interesantes, que suba los directos a esta misma hora. Si os parece bien, decidme en el chat a ver qué os parece ya mañana, porque ahora ya lo voy a cortar. Decidme mañana qué os parece eso de que suba unos directos grabados de los primeros que fuimos subiendo. Sabéis que llevamos como un mes aproximadamente haciendo estos directos, y para las personas que quieran verlos y que no quieran perder el contacto. Bueno, muchas gracias a todos. Mañana seguimos conversando. Un abrazo muy fuerte. Que tengáis, los que estáis empezando el día como yo, que tengáis un buen día. Los que lo estéis terminando, pues ya que os relajéis, que descanséis, que durmáis estupendamente y que mañana empecéis el día con muchísima energía. Así que muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana. Los que quieran, ya sabéis que hoy de 9 a 10 de la noche tenemos también un directo, 9 a 10 de la noche hora española. Muchas gracias y hasta mañana.